Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, hija, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar ahora con el primer capítulo, que lo podríamos llamar una introducción a lo que son las malezas, o también podemos indicar un minutito, por favor, voy a ver. Ya estoy grabando, quería ver eso si estoy grabando. Ya, entonces como primer capítulo también se dice que vamos a dar un concepto y la clasificación de las malezas, ¿ya? Bueno, ese es el título que hemos dado en el contenido. Ahora vamos a comenzar a hablar un poquito sobre lo que son esto de las malezas. Antes de dar un concepto en sí de lo que es una maleza. Ustedes entenderán o sabrán o ya han visto que cuando uno se dedica a la producción, en nuestro caso, en el caso de ustedes, cuando hacen alguna práctica o hicieron alguna práctica en relación a la producción de alguna especie cultivada, ¿no? Hay una serie de cuidados, una serie de actividades que se tienen que hacer en las parcelas, ¿no es cierto? O sea, no es nomás fácil, decimos, ir a la parcela, sembrar, luego retornar y cosechar. No es así. Ustedes se han visto esa situación. Hay una serie, decíamos, de actividades que se tienen que realizar dependiendo de la especie que estamos cultivando, ya que esta especie está expuesta a diferentes factores, ¿no es cierto? Diferentes factores, tanto internos, propios de la planta, como también externos. Por esa razón decimos que producir no es una actividad tan sencilla si es que queremos hacer una buena producción, ¿no? Tener una buena producción. Cuando uno está cultivando una especie, siente, decíamos, o conocemos que interfieren cuando estamos en la etapa de la producción de una determinada especie, les decía, hay ciertos factores, le vamos a poner, factores que influyen en esa producción, ¿no es cierto? Diferentes tipos de factores. Aquí, por ejemplo, tenemos algo bien importante, que es el factor climático, ¿no? Por ejemplo, el clima, que puede hacer que tengamos nos ayude a tener una buena producción
como también tener una mala producción, una baja producción, tener, no sé, producción cero, dependiendo de qué factor climático estemos hablando, ¿no? Y generalmente acá en la producción nos influye mucho la cuestión de las heladas, la cuestión de los granizos, no sé, inundaciones, sequías. Entonces, todo eso va a influir para que tengamos una buena producción o una baja producción, ¿no? Pero a pesar de ello, o sea, a pesar de tener estos factores climáticos, el agricultor o la persona que cultiva trata de evitar esto, ¿no? Trata de prevenir esta situación. Pero, sin embargo, cuando hablamos de clima, es bien complicado. Ustedes ya se han dado cuenta, todavía el ser humano no puede manejar esta cuestión del clima, se le complica y por lo tanto está a merced de lo que pueda ocurrir, ¿no? Por lo menos en nuestro país no tenemos ningún medio, ninguna forma de poder querer controlar alguno de los factores que habíamos mencionado para evitar que nos haga, que nos perjudique, digamos, en nuestra producción. Pero sin embargo, también hay otros factores que los denominamos plagas, que son sumamente importantes porque estas también juegan un papel relevante en la cuestión de la producción, ¿no? Esto es sabido por ustedes, ¿no? Ustedes han visto seguramente en algunos, cuando han hecho alguna práctica, no sé, o han trabajado tal vez en algún momento, o ahora lo están haciendo, o están haciendo sus tesis y demás, ocurre este problema, ¿no? De las plagas, de la presencia de las plagas. Ahora, este término no debe ser nuevo para ustedes, es un término muy conocido, es un término actualmente muy amplio, ¿no? Saber qué es una plaga es importante y yo me imagino que ustedes lo tienen claro esto, ¿no? Ahora, sabiendo que estas plagas pueden afectar, ¿no?, a la producción, lo importante o la diferencia con este otro factor que es el clima, acá en relación a las plagas, el ser humano, el agricultor, la persona que está cultivando, puede tomar ciertas medidas para reducir el daño que puedan causar estas plagas, ¿no es cierto? Puede haber. Cuando hablamos de plagas, no se olviden que no solamente estamos hablando de insectos, ¿no? Si alguno de ustedes tiene el concepto de que plagas son aquellos insectos que perjudican y demás en la producción, ese es un concepto antiguo, ¿no? Actualmente, este término de plagas es muy amplio, que no solamente abarca insectos, no solamente abarca, que comúnmente se dice, ¿no? Generalmente hablamos de insectos plaga, ¿no? Pero acá también están los patógenos, ¿no? Microorganismos, pueden estar macro o microorganismos, hasta el ser humano es considerado como una plaga, ¿no es cierto? En relación a la producción. Los animales, les decía, que tiene el agricultor, también puede ser considerada como una plaga. Y aquí también ingresa esta cuestión de las malezas, ¿no? Es decir, las malezas juegan un papel. Hay interferencia, jóvenes, por favor, su micrófono, hay interferencia. Ya decíamos entonces que dentro de este concepto de plagas tiene que estar esto de las malezas, ¿no? Las malezas son consideradas como plagas porque perjudican esto de la producción, ¿no? Y como las plagas están dentro de este término, y dijimos que a las plagas
el agricultor puede tal vez no siempre controlar, pero quizás disminuir el ataque, el perjuicio que pueda causar. Entonces estamos diciendo que a las malezas también las podemos tratar de una manera que no necesariamente puede ser controlando, quizás puede ser manejando, ¿no? Hay una diferencia, ustedes saben, en relación a los términos de manejo y control. Por lo tanto, si nosotros sabemos manejar, o en último caso, controlar a las plagas, hablando específicamente de las malezas, obviamente vamos a aumentar la productividad de la especie que estamos cultivando, ¿no? Y por ende, el agricultor no se va a sentir perjudicado, ¿no? Porque, ¿en qué sentido el agricultor se siente perjudicado? En la disminución de la producción de su especie cultivada, ¿no? Dependiendo qué especie esté haciendo. Si él ha estimado producir o cosechar una cierta cantidad, obviamente por esta cuestión de plagas y específicamente por malezas, podemos decir, esa producción va a disminuir y en algunos casos no va a llegar a recuperar lo invertido, ¿no? Y puede llegar a una pérdida. Entonces, es importante tomar en cuenta esta cuestión de las plagas, ¿no? Ahora, específicamente hablando de malezas, ya en muchos países las malezas, acá vamos a referirnos más a malezas. En muchos países, les decía, esta cuestión de las malezas afecta bastante, ¿no? Hay mucho perjuicio. Rodillos cilíndricos, rodillos esféricos, chumacera, en relación a las malezas, les decía que generalmente o actualmente en muchos países se habla de un control, ¿no? Se dice que deberíamos hacer un control y hacer un control. Hay interferencia, jóvenes, por favor, su micrófono. No creo, no sabía hacer eso. 54 sí. Ya les decíamos que generalmente lo que se hace con las malezas es un control. ¿No? Se pretende hacer un control o casi siempre en otros países se hace un control de malezas. Este control es muy común, pero sin embargo también puede resultar costoso, ¿no? Dependiendo del método que uno utilice. Casi siempre para controlar a las malezas se utiliza el control químico, ¿no? Y dependiendo de qué tipo de producto uno utilice, este control puede resultar un poco costoso, un poco caro para algunos agricultores, ¿no? Ahora, eso va a depender mucho si el agricultor decide utilizar herbicidas para controlar las malezas, ¿no? Tendrá que saber cuánto va a invertir, o sea, cuánto va a gastar, si quieren, en la compra, en la aplicación, etcétera, del producto. Y si ese gasto, si ese monto justifica que lo haga en relación a su especie cultivada, ¿se dan cuenta? Pero si ve que no va a justificar, entonces no valdrá la pena hacer un gasto en relación a químicos. Y lo que puede hacer en este caso tendrá que ser tal vez un manejo,
¿no? En lugar de un control, puede ser un manejo. Y en muchos casos lo dejan así nomás, ¿no? Dejan que la maleza se esté ocupando todo el cultivo, ¿no? Y no, a veces el agricultor no hace nada de esto. Bueno, entonces, podemos hacer un control o podemos hacer un manejo y en algunos casos el agricultor decide no tomar ninguna medida para esta cuestión de las malezas. Ahora, cuando ya el agricultor nota que estas malezas están ocupando demasiado espacio en su parcela, a veces recién reacciona y quiere hacer un control poniendo en peligro a la especie cultivada, si es que usa productos químicos. Pero también puede hacer eh, puede eliminar a las malezas de otra manera, ¿no es cierto? Pero sin embargo, muchas veces necesita bastante mano de obra, es decir, ayuda, ¿no? Porque lo va a hacer en forma manual, esa eliminación de la maleza. Y para ello, entonces, necesita mano de obra, necesita implementos, necesita ayuda de otras personas para que lo puedan realizar, ¿no? Entonces, a veces el control manual o el manejo manual también resulta un poco costoso, pero obviamente entre el químico y el manual ya sabemos las ventajas y desventajas que puede haber, ¿no? Entonces, en muchos países sí se hace un manejo o un control de malezas comparado con con nuestro país, que todavía no le estamos dando ninguna importancia a esto de las malezas. Si ustedes se dan cuenta, en nuestro medio, cuando hablamos de plagas, hablamos más de insectos principalmente, de insectos plaga, y muy poco o casi nada se habla de malezas, ¿no? Pero sin embargo, estas van ya invadiendo nuestra parcela eh, y creando algún problema. Tal vez en nuestro medio, por este lado del occidente, no tengamos mucho problema por la cuestión del clima, ¿no? Pero sin embargo, esto se ve mucho más notoriamente en la parte del trópico, ¿no? Donde ahí sí las malezas compiten bastante con la especie cultivada y constantemente hay que estar controlando esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, y lo que nosotros vamos a ver es, ya sea podríamos hablar de control o podríamos hablar también de manejo de las malezas, dependiendo, les decía, de la proporción en la cual se presenten, del tipo de malezas que uno tiene, etc. Bueno, eso es una pequeña introducción que se quiso hacer en relación a la asignatura. Comenzamos entonces con el concepto. Para hablar de las malezas, tenemos que tener un concepto claro de lo que es maleza, ¿no? No podría hablar de algo que no sé, ¿cierto? Mal podríamos hablar de algo que no conocemos, o que no sabemos. Cuando uno pregunta qué es una maleza, puede haber una diversidad de opiniones, de ideas. Uno puede dar un concepto que haya escuchado, que haya leído o que piensa, ¿no? Por esa razón, por ese motivo, cuando uno habla de maleza, puede tener un concepto diferente en relación a otra persona. O sea, esto de dar un concepto de maleza es muy complicado. Se ha visto que era muy complicado, porque habían diferentes puntos de vista para dar un concepto. Por esa razón, actualmente se habla de tres conceptos que han quedado de la siguiente manera.
Tenemos el concepto ecológico. Ese es un tipo de concepto. También se habla de un concepto biológico. Concepto biológico. Y también se tiene el concepto agronómico. Como se están dando cuenta, no es tan fácil como en otros términos dar un concepto y decir qué es lo que se entiende por maleza, ¿no? Esto ha sido una discusión que se tuvo hace mucho tiempo, queriendo encontrar un solo concepto, lo cual fue imposible, si se dan cuenta, ¿no? Por eso se han aceptado actualmente estos 3 conceptos de maleza. Les voy a dictar cada uno de ellos para luego comentar un poco. Comenzamos con el concepto ecológico. Concepto ecológico. Anotan lo siguiente. Maleza es una planta. Maleza es una planta que coloniza y domina el estado inicial de una sucesión vegetal en lugares perturbados por el hombre. En lugares perturbados por el hombre. Ya, ese es el concepto que tenemos en relación al ecológico, desde el punto de vista ecológico. Ese es un concepto ecológico de maleza. Pasemos al concepto biológico. Concepto biológico. Anotan lo siguiente. Maleza es una planta. Maleza es una planta con características específicas. Que facilitan su supervivencia. Y dispersión. Su supervivencia y dispersión, ¿no? Ese es otro concepto importante desde el punto de vista biológico. Pasemos ahora al concepto agronómico. Concepto agronómico. Que es tal vez, quizás, no sé, un concepto que nos interesa más y a nosotros, ¿no? Podría ser. Anotan lo siguiente, concepto agronómico. Maleza es una planta. Maleza es una planta
Maleza es una planta. Invasora. Es una planta invasora. Y o, la I, una base o. Y o, infestante. Infestante. Que causa daño económico. Que causa daño económico. Bueno, hasta ahí tenemos los 3 conceptos que se han aceptado y que nos sirven también para entender lo que es una maleza, pero como se han dado cuenta, desde diferentes puntos de vista. El ecológico, biológico y agronómico, razón por la cual no se puede dar un solo concepto de maleza, ¿no? Depende, entonces, desde qué punto uno lo esté viendo, ¿se dan cuenta? O sea, no es tan fácil hablar de maleza sin decir desde qué punto de vista lo estamos tomando en cuenta. Los agrónomos obviamente darán este tipo de concepto. Los biólogos, desde el punto de vista de vida, dan otro concepto. Los ecólogos dan otro punto de vista, tomando en cuenta que la maleza es un factor, es una parte del ambiente. ¿Se dan cuenta? Ahora, el hecho de que uno sea agrónomo, el hecho de que ustedes estén estudiando agronomía y estamos en esta situación, no significa necesariamente que su concepto sea agronómico, ¿no es cierto? O sea, que ustedes adopten, piensen, hacer agrónomos o porque estamos estudiando agronomía. Eso no es así, ¿no? No debería ser así. Cada uno puede tener un concepto de maleza cada uno de ustedes, estudiantes, que sí aceptan esto porque están de acuerdo. Pero también pueden haber otros estudiantes de agronomía que les llama más la atención la parte de biología o el punto de vista biológico o punto de vista, dependiendo cómo lo están tomando ustedes, ¿sí? Cómo están viendo esta parte de maleza. A ver, vamos a preguntar. ¿Está Flores Karen? Sí, ingeniera, presente. Karen, a ver, ¿qué opinas vos? ¿Cuál es tu concepto de vos? ¿A cuál de los 3 apoyas o te cae más? ¿Cuál de los 3 conceptos? El concepto agronómico, ingeniera, porque como dice que es una planta invasora, la cual puede ocasionar daños económicos, que es lo que más nos interesa. Ya, ¿qué es lo que más nos interesa como agrónomos, no es cierto? En ese Puede aspecto, ser. sí. Ya, muy bien, Karen, he anotado tu participación. Está Patsy Elizabeth. Casilla Ronald. Navia Wilder. Ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes, Wilder. A ver, ¿tú con cuál de los conceptos estás de acuerdo? Igual que la compañera anteriormente dijo, con el agronómico, porque es infestante, ¿no? Cuando no la podemos controlar, o sea, cuando se nos pasa de las labores culturales y nuestros cultivos se ven afectados. Ya, muy bien, gracias. Ruiz Ariel, ¿está?
Buenas tardes, ingeniera. Sí, presente. Buenas tardes. Ariel, a ver, ¿tú también estás igual con el concepto agronómico o qué otro concepto? Sí, estoy de acuerdo con los compañeros. Más voy por el concepto agronómico porque es en el área que nos respecta, ¿no? Ujú. Ya, muy bien. Bueno, ustedes son bastantes y de esa manera voy a ir tomando participación. Sin embargo, acá voy a poner voy a hacer un foro en relación a este punto. ¿Ya? Ya sabemos el concepto y voy a aperturar en la tarde un foro para que participen todos ustedes, todos los que desean participar, y y la pregunta va a ser esa, ¿no? ¿Con cuál de los tres conceptos está de acuerdo y por qué? ¿No? O sea, ¿con cuál de los tres conceptos de malezas usted está de acuerdo? ¿No? Y diga por qué. Entonces, acá en el foro, ustedes van a escribir, cada uno de ustedes va a participar, si desean, obviamente no es obligatorio, pero saben que ya hemos hablado de cómo se va a evaluar. Entonces, este foro martes, y el próximo martes se va a cerrar automáticamente. Dependiendo de las respuestas, cuando uno ingresa y da su respuesta, también puede opinar sobre otra persona que está dando su opinión, ¿no? O sea, sin tratar de molestar a la otra persona, ¿no es cierto? Siempre nos vamos a respetar y de acuerdo a ello vamos a trabajar, ¿no? Si alguien piensa que la otra persona está equivocada y bueno, la otra persona lo tomará en cuenta o no, ¿se dan cuenta? O sea, la idea no es molestar, no es insultar, no es criticar, nada de eso. La idea es hacer una interacción. Ahora, si en este foro, en relación a ese tema, cada uno va a dar su punto de vista, quizás no va a haber discusión. O sea, si yo doy mi punto de vista a nivel ecológico, mi compañero no me puede criticar, digamos, ¿no? No me puede decir, no estoy de acuerdo en que en este tema tal vez no haya discusión. Pero sí en otros temas, cuando coloquemos en el foro, puede haber diferentes puntos de vista, ¿sí? Estoy aclarando esto para que no cometamos algún error, ¿no? Y decir, es que la docente ha dicho que hagamos críticas, entonces, bueno, ahora yo lo voy a criticar a tal por tal situación. No, esa no es la idea. En algunos temas sí se puede hacer críticas, sí se puede dar diferentes opiniones en relación a lo que diga su compañero, y en otros casos no. Probablemente en este no, ¿no? Cada uno va a dar su punto de vista, pero va a decir por qué piensa eso. Si alguien tiene alguna consulta, jóvenes, van pensando en alguna consulta, voy a llamar la asistencia. Limber Cabrera. Ya, va a ser bueno que estén atentos, por favor. Callisaya Vivian. Silla Ronald. Choquehuanca Roger. Presente. ¿Me escucha? Ya, Hola. Choquehuanca, ¿no? Sí. Hola, hola, Choquehuanca. Ya. Condor y Elsa. ¿Ya? ¿Está bien? Condor y Elsa. Cruz Presente, Inge. Fernando. ¿Me escucha, Inge? Presente. Sí, ya te tomé en cuenta. Fabián Yamil. Flores Maritza. Presente, ingeniera. Ya, ¿está bien? Presente, Flores ingeniera. Karen. González Presente, ingeniera. Ros.
Nieves Gonzalo. Guarachi Marina. Presente, ingeniera. Mamani Edi. Nate Salcira. Navia Wilder. Presente, ingeniera. Navia Andrea. Presente, ingeniera. Osco Carolina. Patsy Elisa. Kipe Daniela. Ruiz Ariel. Ticona Ruiz Juan. Ariel, presente. Inge. Disculpa. Ya está bien. Ya está bien. Ya. Yana Ruth. Yucra. Huáscar. Ya, jóvenes, esto ya se va a cortar, la conexión se va a cortar, tenemos menos de un minuto el día de mañana para continuar con este capítulo. Gracias, jóvenes, por su atención. Nos conectamos mañana. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Hasta Inge. luego, Inge. Hasta luego, Chao. Inge. Hasta mañana. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta mañana.